Muy buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura. En esta semana nos corresponde aprender la temática estructura argumentativa en tema sociocultural. Pero pensemos un poquito, ¿qué será para ustedes sociocultural? Bien, aquí tienen ustedes la conceptualización. Un tema sociocultural aborda situaciones que conciernen a gran parte de la sociedad. Por ejemplo, la pobreza, la delincuencia, el maltrato infantil. También hay más temas, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día, el COVID, el embarazo en los adolescentes, la drogadicción, el bullying, ¿verdad? En estos casos es necesario determinar la calidad de los argumentos, es decir, en qué me baso. Tesis y contraargumentos que entran en juego, ¿para qué? Para analizar estas temáticas y determinar el por qué surgen. En base a qué yo me puedo respaldar para poder hablar sobre, por ejemplo, la pobreza, la delincuencia, el maltrato infantil y, como les decía, diversos temas socioculturales que también existen en nuestro medio. Entonces, debemos de nosotros conocer qué es una tesis. La tesis es una postura, una idea que se expresa como una afirmación o como una negación. Entonces, ¿cómo yo puedo entender esto? Veamos aquí los ejemplos. El endeudamiento público debería ser consultado en las urnas al pueblo. Otra tesis o idea que se aplica es que los conductores de vehículos tienen mayor responsabilidad en un accidente que los peatones. Y un tercer ejemplo indica que el control de los animales callejeros es una responsabilidad de las alcaldías. Si nos damos cuenta, estos son considerados tesis. ¿Por qué? Porque son ideas en las cuales yo estoy afirmando algo. Pero para yo poder afirmar, yo tengo que basarme en algo, ¿verdad? Tengo que basarme en algo que sustente lo que yo estoy diciendo. Entonces, veamos, ¿cómo se fundamenta o cómo respaldo yo una tesis? La tesis siempre va a ser apoyada en un hecho o en un dato. ¿Pero a qué se refieren los datos? El dato proviene del latín datum, que quiere decir lo que se da. Es una información sobre algo concreto y que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Ejemplo de un dato. La tesis. Recuerden que la tesis es una idea. Si ustedes se dan cuenta aquí entre comillas, está una idea o una afirmación de algo, ¿no? Entonces, existe una relación entre el aumento de la concentración de partículas contaminantes y el número de enfermedades respiratorias y muertes. Pero ¿cómo yo fundamento esta idea o esta tesis? Para eso yo tengo que tener un dato. De pronto yo investigué, de pronto leí en algún artículo. Entonces, esta idea que yo tengo dada aquí está fundamentada con el siguiente dato. Que cada vez que la concentración de partículas aumenta en 10 microgramos por metro cúbico de aire, el número de muertes por ataques cardíacos aumenta en 1,8%. Y los casos de enfermedades respiratorias, como la bronquitis, en un 4,3%.
los casos de ataque de asma se elevan en un 3.7%. Entonces, si ustedes se percatan, para yo dar esta tesis, esta idea, yo me fundamenté en un dato. Como les decía, pude haber leído yo una revista, pude yo haber investigado mediante el internet para yo poder formular esta tesis que tengo aquí arriba. Bien. También una tesis es dada o fundamentada por un hecho. Pero ¿a qué se refieren los hechos? Los hechos son término derivado del latín factus, que permite aludir a aquello que ocurre. Es decir, que los hechos son las acciones, la obra o la cuestión a la cual se hace referencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo, el hecho. La tesis o mi idea indica que la contaminación daña la salud. Pero ¿cómo yo puedo dar esta tesis? Entonces, me estoy fundamentando en un hecho que es apoyada con el hecho de que en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en algún lugar, en algún sector, porque esa ciudad estuvo muy contaminada, aumentó las enfermedades respiratorias. Entonces, en base a esto, yo determiné mi tesis o mi idea, mi afirmación, que entonces yo determino que la contaminación daña la salud. Entonces, no olviden que hasta ahí la tesis está respaldada por dos cosas que pueden ser mediante un dato o mediante un hecho. A su vez, también podemos dar argumentos o fundamentarnos por argumentaciones. ¿Pero qué son las argumentaciones? Los argumentos son ideas que demuestran, sostienen o defienden la tesis. Es decir, lo que yo he dicho. Entonces, veamos aquí un ejemplo. Por ejemplo, en el enunciado, debemos ir a la fiesta porque lo pasaremos bien. Esta es mi idea, ¿verdad? Pero yo cómo deduzco esto. La expresión introducida, escuche bien, porque lo pasaremos bien, es un argumento que apoya la tesis enunciativa previamente, en la cual se mencionaba debemos ir a la fiesta. Entonces, si nos damos cuenta aquí hay una idea en la cual tiene la intervención de un argumento. Entonces, yo digo, en este caso, mi idea o mi tesis es, debemos ir a la fiesta, pero yo me argumento, porque lo pasaremos bien. Entonces, es como que yo diga, me saqué 10 en la lección, porque me pasé estudiando toda la noche. Entonces, yo doy mi tesis, doy mi idea, pero lo argumento por qué me saqué 10. Entonces, todas estas situaciones nosotros debemos de analizarlas en el momento de que realizamos una lectura, en el momento de que nosotros analizamos un texto o en el momento en que nos corresponde determinar o defender nuestras ideas, nuestras expresiones. Bien, señores estudiantes, esto es la explicación de la temática del día de hoy. Espero la hayan comprendido.